Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Tobón, soy residente de segundo año de Medicina y Urgencias de la Universidad de Antioquia y del tema que vamos a hablar hoy es de complicaciones agudas de la cirrosis. Mi asesora para esta charla fue la doctora Natalia Suárez, a la cual pues le agradezco de antemano por su acompañamiento. Desafortunadamente pues ella por cuestiones de trabajo y que está con dos pacientes críticos en este momento no nos va a poder acompañar, pero cualquier duda pues la tendremos en cuenta. Esta es la tabla de contenido, vamos a hablar algo de generalidades y epidemiología y de ahí vamos a pasar al enfoque de la charla, que va a ser más que todo sobre hemorragia variceal, peritonitis bacteriana espontánea y el uso de pruebas de laboratorio y procedimientos en pacientes con cirrosis para finalizar con unas conclusiones. Entonces tenemos que la cirrosis es el estadio final de las enfermedades hepáticas que son crónicas y progresivas. Esta fisiopatológicamente está caracterizada por un proceso inflamatorio, también de fibrogénesis, que causa cambios de regeneración celular con alteraciones en la macro y en la microcirculación, lo que va a llevar a una necrosis de los hepatocitos que al final esta va a resultar en la pérdida del parénquima hepático. Esta es irreversible en sus etapas avanzadas y en las etapas avanzadas la única opción de tratamiento que tienen los pacientes es el trasplante hepático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando esta enfermedad está en sus etapas iniciales, el tratamiento de la causa que la está predisponiendo puede mejorarla y hasta evitar la progresión. Esta es una enfermedad frecuente y tiene una prevalencia que es variable y un pico de incidencia que va entre los 40 y los 50 años de edad a nivel mundial, y a nivel mundial hay reportes de que es predominantemente en hombres que en mujeres. En los países occidentales, el 90% de las causas son debido al abuso del alcohol, a la enfermedad de hígado graso no alcohólico, a las infecciones virales crónicas, especialmente por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, y en un 10% la etiología de esta es desconocida. Se estima que la cirrosis es la causa de 800.000 muertes al año en todo el mundo. Y lo que es en Europa y en los Estados Unidos, la prevalencia va de alrededor de 250 casos anuales por cada 100.000 personas. Sabemos que la principal complicación de la cirrosis es la hipertensión portal, ¿cierto? Y que de esta complicación se derivan la mayoría de complicaciones, las cuales se van a presentar en las etapas de agudización, ¿cierto? Complicaciones como la hemorragia variceal, la citis, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática, también el síndrome hepatopulmonar, la hipertensión portopulmonar, la trombosis de la vena porta, entre otras. En Colombia se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática. Este estudio fue realizado del 2010 al 2014, donde se incluyeron 419 pacientes, de los cuales el 50% eran mujeres y el 50% eran hombres, lo que nos habla de que en nuestro medio hay una relación de hombre a mujer de la enfermedad 1 a 1. ¿Cierto? Lo que es diferente pues a lo que nos reportan, y lo mencionamos anteriormente, a nivel mundial, que es más prevalente en hombres que en mujeres, ¿cierto? A estos 419 pacientes tuvieron una promedio de diagnóstico de cirrosis a los 63 años y se encontró que sin mucha diferencia epidemiológica a las causas de cirrosis a nivel mundial, de estos 419 pacientes, la principal causa fue el hígado graso no alcohólico, que se presentó en un 25%, seguido de el alcohol, la infección por virus de hepatitis C y otras causas como lo es la cirrosis cardíaca, la cirrosis criptogénica, la cual está en el segundo lugar, compartiendo el mismo porcentaje. Estas son las causas en un 14.5% aproximadamente. Y como podemos ver, el virus de la hepatitis B en nuestro medio fue la causa de cirrosis hepática apenas en un 0.5% de esta población estudiada. En esta población estudiada
la agudización se presentó en 169 pacientes, o sea, un 40% de estos, siendo la principal causa de descompensación acá la ascitis en un 36%, seguido por el sangrado variceal en un 28%. Y la tercera causa más común de agudización fue el hepatocarcinoma en un 15%. Como lo podemos ver comparado con la estadística mundial que mencioné previamente, aquí la ascitis es la principal causa de complicación, seguido por el sangrado variceal, que a nivel mundial es la primera causa de descompensación de esta. Y el promedio que tuvieron los pacientes de tiempo entre el diagnóstico de la enfermedad y la primera descompensación fue aproximadamente a los 31 meses. Entonces, ya teniendo estos datos epidemiológicos y generales, vamos a enfocarnos en la parte de la charla. Entonces, la hemorragia por varices. Esta ocurre hasta en un 30% de los pacientes durante el curso de su enfermedad. Tiene también una morbilidad y una mortalidad que alcanza el 20%, siendo los episodios iniciales de la hemorragia los que son más fatales. Y también cuando cese estos episodios, tiene una recurrencia hasta en el 70% de las personas que sobreviven al primer año después de la primera hemorragia. El sangrado también está correlacionado con la gravedad de la cirrosis. Así que los pacientes que tienen cirrosis Child A pueden tener una hemorragia variceal hasta en un 40%, mientras que cuando tienen etapas más avanzadas de la enfermedad, puede ocurrir, como en la cirrosis Child C, puede ocurrir un sangrado hasta en el 85% de los pacientes. Dentro de la fisiopatología de esta, se sabe que es causada por la hipertensión portal. Y la hipertensión portal está definida cuando se presenta un gradiente de presión entre la vena cava y la vena porta superior al 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, las varices esofágicas solo se forman cuando hay un gradiente superior a 12 milímetros de mercurio. Y el riesgo de la ruptura de estas va más que todo determinado por la tensión que se ejerce sobre la pared del vaso, que es proporcional al gradiente de presión. Las personas cuando sangran, ¿cierto? Tienen una tasa de que este se presente entre un 5 y un 15% al año. Y el predictor más importante de hemorragia, de que una varice vaya a sangrar, es el tamaño de esta y si tiene presencia o no de puntos rojos, ya que se ha estimado que hay un riesgo de sangrado a 2 años en los pacientes que tienen un tamaño pequeño de la varicis hasta en un 10%, y en los pacientes que tienen un tamaño grande de estos pacientes, el riesgo de sangrado puede superar el 30%. Cuando tenemos nuestros pacientes con hemorragia por varices, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas con los que se presentan comúnmente? El paciente va a tener hematemesis, también va a referir que presenta melenas o hematoquesia, o en algunos escenarios los pacientes pueden presentar con síncope. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta entidad? Entonces, en los pacientes con cirrosis y hemorragia variceal es necesario que actuemos de una manera rápida, ya que este tiene una elevada mortalidad. La mortalidad puede, como lo mencionaba, puede alcanzar entre un 10 y un 20% en las primeras 6 semanas. ¿Qué tratamientos vamos a elegir? Pues de tratamientos médicos vamos a utilizar lo que es el octreotide, la terlipresina y la somatostatina. Principalmente estos dos, y de estos los dos primeros, y de los dos primeros que mencioné, iniciar con la terlipresina, ¿cierto? Que este es un análogo sintético de la vasopresina, que es de liberación sostenida, y lo podemos utilizar a dosis de 2 miligramos IV cada 4 horas, ajustando la dosis a 1 miligramo IV cada 4 horas según se vaya controlando la hemorragia. Y la idea es usar este por 5 días. También podemos usar como otra alternativa el
octreotide, que lo podemos iniciar con un bolo de 50 microgramos seguido de una infusión de 50 microgramos hora y mirando control de la hemorragia. Este también lo podemos usar de 2 a 5 días. La somatostatina, que la mencioné al principio, se deja pues como una, digamos, tercera línea, ya que se ha demostrado que no es superior a los otros dos, y en cuestión de costos, esta sí implica pues un mayor costo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos si mi paciente está en choque y con hemorragia variceal? Entonces, lo que tenemos es que en los pacientes con hemorragia variceal y choque, lo que se recomienda es iniciar tempranamente la reanimación con líquidos intravenosos para mantener una presión arterial media sobre 65 milímetros de mercurio o una presión arterial sistólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Lo ideal es que sea con cristaloides y con bajos volúmenes para mantener estas metas, ¿cierto? No excedernos en los volúmenes ni utilizar altos volúmenes, porque ya en charlas previas hemos visto que utilizar altos volúmenes está asociado con la morbimortalidad, ¿cierto? ¿Y por qué vamos a utilizar cristaloides y no coloides? Esta recomendación está por varios trabajos, incluyendo este ensayo clínico, ¿cierto? Que es comparativo, fue aleatorizado y multicéntrico, se hizo en 57 UCIs de países de Francia, Bélgica, Canadá, Argelia y Túnez. Y lo que buscaban ellos como objetivo era mirar si la reposición de líquidos con coloides reducía la mortalidad a los 28 días en comparación con los cristaloides, ¿cierto? En este estudio evaluaron 2.857 pacientes que estaban ingresados en las UCIs de estos países con diagnósticos de sepsis, trauma o shock hipovolémico, y dividieron los pacientes en dos grupos. Para el grupo de intervención, ¿cierto? Evaluaron 1.414 pacientes, y para el grupo control evaluaron 1.443 pacientes. ¿Y qué se observó? Se observó que a los 28 días no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad del grupo que recibió coloides, ¿cierto?, frente al grupo que recibió cristaloides, que este era el desenlace primario. En los otros desenlaces, ¿cierto?, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa, aunque como podemos ver acá, con la mortalidad a los 90 días hubo una ligera disminución de esta en el grupo que se utilizó coloides, pero así está esta diferencia que hubo a favor de los coloides y no pasar a la unidad se acercaba mucho, por lo cual refirieron en el estudio que no fue estadísticamente significativa. Bueno, continuando con esto, ya hablando de los líquidos, ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos el uso de hemoderivados en nuestros pacientes? Entonces, lo ideal es que en los pacientes con hemorragia variceal se recomiende mantener los niveles de hemoglobina entre 7 y 9, ya que la literatura recomienda para estos pacientes iniciar la transfusión de hemoderivados cuando la hemoglobina esté por debajo de 7, y esto basados en la recomendación de transfusión restrictiva, ¿cierto? Esta recomendación sale de este estudio, ¿cierto?, que fue un ensayo clínico aleatorizado, donde se analizaron 921 pacientes, ¿cierto?, que fueron divididos, 4 en estrategia de transfusión restrictiva y estrategia de transfusión liberal. 461 pacientes al grupo de estrategia restrictiva y 445 pacientes al grupo de transfusión liberal, ¿cierto? Como podemos ver, las características de base de estos pacientes no habían diferencias entre ellos, era un grupo más bien que fue homogéneo. Y en este estudio encontraron que los pacientes que se sometieron a una estrategia de transfusión restrictiva tenían una sobrevida hasta del 95%, comparado con los pacientes que fueron sometidos a una estrategia de transfusión liberal, que la sobrevida de estos a las 6 semanas, a los 45 días, fue aproximadamente entre el 90 y el 91%.
¿cierto? También se encontró en este estudio que la mortalidad a 6 semanas, haciendo un análisis por subgrupos, ¿cierto? Se observó que fue mucho menor en los pacientes que estuvieron con una estrategia de transfusión restrictiva, ¿cierto? Por mortalidad por todas las causas, por cirrosis Child A o B, ¿cierto? Estos a favor de la estrategia sin pasar la unidad, como podemos ver. Hubo también en otros subgrupos, mejoría, pues, disminución en la mortalidad en el grupo de estrategia de transfusión restrictiva, como en los pacientes pues, que presentaron las hemorragias por varices, pero como podemos ver, pues este grupo atraviesa la unidad, entonces no fue estadísticamente significativo. Y haciendo un análisis general del estudio y la gráfica, como podemos ver, siempre estuvieron más los resultados a favor de la estrategia de transfusión restrictiva. Otro desenlace que encontraron en estos pacientes fue que el resangrado por varices esofágicas en el grupo de transfusión restrictiva fue mucho menor que en el grupo de transfusión liberal, ¿cierto? Se presentó apenas en un 11% frente a un 22% de los pacientes que tuvieron una transfusión liberal. Con lo que podemos concluir de este trabajo que en el contexto de sangrado, la estrategia de transfusión restrictiva nos mejora la sobrevida, nos disminuye la mortalidad y nos disminuye también el resangrado. Tenemos que tener en cuenta también que en la hemorragia variceal, ¿cierto? Se pueden presentar infecciones bacterianas y son frecuentes en estos pacientes. Ocurre aproximadamente en un 20% en las primeras 48 horas desde que inicia el cuadro clínico. Por lo que se recomienda en estos pacientes el uso de cefalosporinas de tercera generación, sobre todo si los pacientes tienen una clasificación de Child-Pugh-C y que cuando tengamos el paciente ya estable con disminución del sangrado, lo ideal es hacer la endoscopia, que es la terapia definitiva en las primeras 12 horas después de que tengamos contacto con el paciente. Ahora, continuando con el tema, vamos a hablar de la peritonitis bacteriana espontánea. Esta se define como una infección del líquido acítico sin una causa evidente quirúrgica, sobre todo en los pacientes con cirrosis y ascitis. Esta hay que sospecharla cuando tenemos síntomas y signos como fiebre, dolor abdominal, alteración del estado mental en los pacientes con cirrosis, como lo mencionaba. El diagnóstico de estas se establece por un cultivo del líquido acítico tomado por paracentesis, la cual no debe retrasarse y se debe realizar en las primeras 12 horas antes del inicio del tratamiento antibiótico, ya que se ha demostrado que el inicio del tratamiento antibiótico, y sobre todo en estos pacientes que de entrada vamos con un antibiótico amplio espectro, disminuye el crecimiento bacteriano hasta en un 86%. ¿De dónde tenemos la recomendación de iniciar la paracentesis en las primeras 12 horas? En este estudio retrospectivo, donde se estudiaron 239 pacientes hospitalizados con peritonitis bacteriana espontánea, definieron paracentesis temprana en las primeras 12 horas y paracentesis retardada entre las 12 y 72 horas posterior al contacto con el médico. ¿Y qué fue lo que encontraron en este estudio? Que los pacientes en los que se les hizo la paracentesis en las primeras 12 horas, ¿cierto? Tuvieron una probabilidad de sobrevida mucho mayor que en los pacientes que se les hizo la paracentesis retardada, ¿cierto? La sobrevida en estos pacientes fue aproximadamente entre un 85 y el 90%, mientras que en los pacientes que se les hizo la paracentesis retardada, o sea, posterior a las 12 horas del contacto con el médico, la sobrevida de estos pacientes a los 90 días fue aproximadamente de un 60%. Otro de los desenlaces que encontraron, ¿cierto? Fue que la mortalidad hospitalaria, ¿cierto? Los días en hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, los días de hospitalización en salas generales y la mortalidad a 3 meses fue mucho menor en los pacientes que se les hizo la paracentesis en las primeras 12 horas que en los pacientes que se les realizó la paracentesis 12 horas después. Y esto con una significancia estadística. Entonces, ¿qué podemos concluir con este trabajo? Lo que nos recomiendan, que siempre que tengamos el paciente con cirrosis,
¿cierto? Y estemos pensando en una peritonitis bacteriana espontánea, hacer el estudio del líquido acítico en las primeras 12 horas para así impactar en estos desenlaces. Al tomar la muestra del líquido acítico, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico microbiológico de la peritis bacteriana espontánea? Entonces, después de solicitar, tener la muestra del líquido, se solicitan los cultivos y el citoquímico de este líquido. Cabe recordar que se ha demostrado que tiene mejor rendimiento si utilizamos para el cultivo de este líquido los frascos que se utilizan para hemocultivo aerobio, ¿cierto? Y también utilizando una aguja nueva, ¿cierto? Para inyectar el líquido en este frasco. ¿Cómo así? O sea, tomamos la muestra del líquido acítico del paciente, sea por un catéter Pigtail o por un catéter convencional, ¿cierto? Luego a la jeringa conectamos una aguja nueva. Se hace una limpieza del frasco y ahí en inyectamos el líquido acítico para así obtener un mejor rendimiento, ¿cierto? Entonces tenemos que la peritonitis bacteriana espontánea es positiva cuando tenemos un recuento de polimorfos nucleares en el líquido acítico, células 250. Los cultivos son positivos, pero que sean monomicrobianos, o sea, que crezca un solo germen, que por lo general van a crecer, los gérmenes más comunes son bacilos gram negativos, ¿cierto? Seguido de otras bacterias. Dentro de esos bacilos gram negativos, el principal germen que vamos a tener son las Escherichia coli, y en orden ascendente, como lo vemos en esta tabla, van a ser las otras bacterias. Cuando en el líquido acítico tenemos esto, tenemos también que descartar las causas secundarias, como las perforaciones intestinales, ¿cierto? Entonces, esas causas o diagnósticos diferenciales que debemos de tener en cuenta va a ser principalmente la peritonitis bacteriana secundaria, que va a ser dada por lo general por una ruptura de una víscera, ¿cierto? Y los criterios para definir esta va a ser que se encuentren unas proteínas en el líquido acítico totales mayor de 1 gramo sobre decilitro, una glucosa menor de 50 miligramos sobre decilitro y una LDH mayor del límite superior de lo normal con respecto al suero. También tenemos que tener en cuenta que si las amilasas están 5 veces mayor en el líquido acítico que en el plasma, podemos pensar que la causa de esa ascitis puede ser una pancreatitis, o si se encuentra bilirrubina en líquido acítico mayor que en el plasma, nos haría pensar en un coleperitoneo que está relacionado con una perforación de la vesícula biliar. Entonces, después de hacer el diagnóstico y hacer los diagnósticos diferenciales, ¿cómo vamos a tratar a nuestros pacientes? Entonces, inicialmente, la idea es que si estos pacientes vienen tomando beta bloqueadores, la idea sería descontinuarlos, ya que se ha demostrado que la terapia, de continuar la terapia con estos pacientes, tiene peores desenlaces, sobre todo en la mortalidad. Vamos a iniciar antibiótico-terapia empírica, teniendo en cuenta cuáles son los patógenos más comunes, como los mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Y ¿qué recomendaciones vamos a seguir para iniciar qué tipo de antibiótico? Entonces, cuando tenemos pacientes que no están complicados y tienen una escala SOFA por debajo de 7, lo que recomiendan es iniciar con cefalosporinas de tercera generación, sea cefotaxime 2 gramos por vía intravenosa cada 8 horas o ceftriaxona 2 gramos por vía intravenosa una vez al día, ¿cierto? En caso de que tengamos pacientes con un SOFA o que estén complicados mayor de 7, lo que recomienda la literatura es iniciar la terapia con carbapenémicos. La terapia con estos pacientes la vamos a dar durante 7 días. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? Pues al quinto día que hayamos iniciado el tratamiento, se vuelve a reevaluar el paciente, ¿cierto? Y vamos a mirar si interrumpimos el tratamiento o lo terminamos hasta los 7 días. ¿Y cuáles son esos criterios para decir que podemos interrumpir el tratamiento o continuar con él? Entonces, primero hay que mirar si el paciente tuvo mejoría, ¿cierto? Sin embargo, si los pacientes siguen haciendo fiebre o el dolor abdominal es persistente, hay que repetir la paracentesis y tomar la decisión de continuar o suspender el tratamiento, sí.
Por ejemplo, en los pacientes que tienen polimorfos nucleares, en esta nueva toma de líquido acítico están menores de 250 células por microlitro, detenemos el tratamiento. Pero si los polimorfos nucleares están mayores que el valor antes de iniciar el tratamiento, debemos de buscar una causa secundaria, sobre todo quirúrgica, de que esta sea la causa de infección, ¿cierto? Y si los polimorfos nucleares están elevados, pero en menor cantidad con respecto al previo examen realizado al iniciar el tratamiento, podemos continuar los antibióticos durante 48 horas más, o sea, al cumplir los 7 días, y repetir una paracentesis para volver a aplicar estos criterios. Otro de los tratamientos que tenemos que tener en cuenta dentro de la peritonitis bacteriana espontánea es la albúmina, ¿cierto? Ya que esta ha demostrado que disminuye la mortalidad de un 31 a un 8%, sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia renal asociada a la cirrosis. La idea es utilizar la albúmina en las primeras 6 horas después de que se haga el diagnóstico, sospechemos el diagnóstico, y iniciarla a 1.5 gramos por kilo, máximo 100 gramos día, y al tercer día hacer un ajuste de la dosis a 1 gramo por kilo, máximo 100 gramos. ¿Cuándo vamos a utilizar la albúmina? Si tenemos pacientes con una creatinina mayor de 1 miligramo sobre decilitro, un BUN mayor de 30 miligramos sobre decilitro y o una bilirrubina total mayor de 4 miligramos sobre decilitro. ¿En qué pacientes no debemos utilizar la albúmina? En los pacientes que tengan una sobrecarga hídrica o que sean cardiópatas con riesgo de hacer una sobrecarga hídrica. Y si se va a utilizar, estar muy pendiente de estos pacientes. Entonces, me hago esta pregunta. ¿Cuál es el riesgo de sangrado por procedimientos en los pacientes con cirrosis? Entonces tenemos que las alteraciones de la coagulopatía en el paciente cirrótico están dados por múltiples factores, ¿cierto? Está porque hay una disminución en la capacidad sintética del hígado pues, para producir los factores de coagulación, también que hay plaquetas circulantes bajas porque va a haber un secuestro esplénico y va a haber una disminución en los mediadores para la trombopoyesis, va a haber también un mayor consumo de proteínas hemostáticas e incluyendo el fibrinógeno que se produce en el hígado, va a estar disminuyendo la producción de este. ¿Cierto? La coagulopatía por cirrosis está definida cuando tenemos un INR mayor de 1.8 y o unas plaquetas menores de 50.000, ¿cierto? Entonces, tenemos que el sangrado después de un procedimiento invasivo en los pacientes con cirrosis puede ser consecuencia de múltiples factores, como lo mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que estos sangrados se pueden dar por procedimientos de bajo riesgo o procedimientos de alto riesgo. Y está definido bajo riesgo como aquellos procedimientos que causan sangrado en menos del 2%, ¿cierto? Que tienen riesgo de sangrado en menos del 2%, y los de alto riesgo que tienen una probabilidad de sangrado mayor o igual al 2%. ¿Cuáles son esos procedimientos de bajo riesgo? Pues que se hagan polipectomías menores de 1 centímetro, que se realice cateterización cardíaca, paracentesis, inserción de una línea central o de un catéter venoso central, una biopsia de piel, entre otros, ¿cierto? Y ¿cuáles son los procedimientos que están catalogados como de alto riesgo? Que tengan que hacerse polipectomías con pólipos mayores de 1 centímetro, los procedimientos más invasivos como son las broncoscopias, las biopsias de hígado, ¿cierto? También las punciones lumbares o procedimientos a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto? La realización de gastrostomías percutáneas o los procedimientos oftalmológicos, ¿cierto? Entre otros. Entonces, posterior a esto, me hago otra pregunta. Si se pueden utilizar pruebas de laboratorio para predecir el riesgo de sangrado y uso de hemoderivados para realizar procedimientos en los pacientes con cirrosis. Entonces, queda claro que la charla era enfocada a las complicaciones agudas y que la coagulopatía no es una complicación aguda de la cirrosis. Sin embargo, como hemos podido ver, muchas de las complicaciones agudas de la cirrosis van a requerir que se hagan estos procedimientos, ¿cierto? Que se hagan paracentesis, toracocentesis, pulsiones lumbares, ¿cierto? Y siempre ha habido como un grado de controversia en si debemos enviar
pruebas o hacer transfusiones de hemoderivados profilácticas en los pacientes. Entonces, les muestro que la tromboelastografía ha demostrado que es útil en los pacientes para guiar transfusión, sobre todo en estos pacientes cuando sangran activamente durante los procedimientos, sobre todo se ha estudiado cuando se hacen los trasplantes de hígado, ¿cierto? Pero se desconoce que esta tenga una capacidad para predecir el sangrado en este tipo de pacientes. Sin embargo, aún, pues, como les digo, la evidencia no es contundente y las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología del 2021 no hacen la recomendación de esta para predecir si el paciente va a sangrar posterior a procedimientos, pero sí lo recomiendan para disminuir el uso de transfusión de hemoderivados en caso de que el paciente esté sangrando. Esta recomendación, ¿de dónde sale? Sale de varios estudios, incluyendo este trabajo, que es un ensayo clínico aleatorizado, controlado, abierto, que fue hecho por intención a tratar, realizado en el Centro de Trasplantes de Hígado de la Universidad de Modena, Italia. Aquí se estudiaron pacientes del 2011 al 2014, ¿cierto? En total fueron 60 pacientes entre los 18 y los 80 años, ¿cierto? Que están hospitalizados por un INR mayor de 1.8 o y unas plaquetas menores de 50.000, ¿cierto? Los pacientes fueron divididos en dos grupos de 30 pacientes para guiar una estrategia de transfusión por tromboelastografía y 30 pacientes para guiar una estrategia de transfusión basados en los paraclínicos convencionales, que eran las plaquetas y el INR. El objetivo de este estudio era definir la eficacia y la seguridad de usar la tromboelastografía hallar el uso de transfusión de hemoderivados o plaquetas, ¿cierto? Antes de un procedimiento invasivo en pacientes pues, que tuvieran cirrosis hepática y estas pruebas de coagulación alteradas. ¿Y qué fue lo que encontraron en este trabajo? Encontraron que los pacientes en los que donde la estrategia guiada de transfusión fue por tromboelastografía, en procedimientos tanto de alto como de bajo riesgo, se optimizó de manera significativa el uso de transfusión de hemoderivados, así disminuyendo las complicaciones que estos pueden traer, porque como sabemos, el transfundir también trae complicaciones y aumenta la mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que la tromboelastografía no nos va a servir para predecir sangrado, pero en el caso de que un paciente nos esté sangrando posterior a un procedimiento, ¿cierto?, podamos guiarnos en esta para mirar si lo debemos de transfundir o simplemente hacer seguimiento. ¿Cierto? Por último, nos preguntamos si hay utilidad en solicitar plaquetas INR y fibrinógeno, pues, antes de realizar algún procedimiento. Entonces, las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología nos recomiendan el uso rutinario, sobre todo de plaquetas e INR previo a los procedimientos, ya que no se han encontrado evidencia directa de que éstas sirvan para predecir con exactitud un riesgo de hemorragia o si nos van a servir para transfundir plaquetas, porque así estos pacientes tengan alteraciones, pues como lo mencionaba, en las plaquetas, pues dentro de la fisiopatología, tienen de la cirrosis, estos tienen unos niveles de von Willebrand más elevados, por lo cual compensan esa deficiencia de plaquetas mejorando pues su adhesión. Sin embargo, en varios estudios han encontrado que la medición del fibrinógeno con niveles menores de 100 miligramos sobre decilitro puede estar asociado con sangrado espontáneo y que sea relacionado con procedimientos en este tipo de pacientes. Así que estas guías por recomendación de expertos, o sea, no es nada sentado firmemente en la literatura, sino recomendación de expertos del grupo que evaluaron estas guías, nos recomiendan realizar una transfusión profiláctica en los pacientes que van a ser llevados a bajo, a alto riesgo y que tengan un sangrado activo. Sí,
ejemplo, en los pacientes que van a ser llevados a un procedimiento de bajo riesgo y tengan plaquetas por debajo de 30.000, ellos hacen la recomendación, más no es un dogma, que se transfundan plaquetas o factores que ayuden a la trombopoyesis, ¿cierto? Y en procedimientos de alto riesgo recomiendan que si el fibrinógeno está por debajo de 100 o las plaquetas por debajo de 50.000, se realice una reposición de fibrinógeno con 50 miligramos por kilo, ¿cierto? Y o una transfusión de plaquetas o medicamentos que ayuden a la trombopoyesis. Y cuando el paciente tiene un sangrado activo, nos dan la misma recomendación que se da para los procedimientos de alto riesgo, que es transfundir plaquetas o medicamentos que ayuden a la trombopoyesis o fibrinógeno 50 miligramos por kilo. Entonces, para concluir, me queda que tenemos que en la reanimación en pacientes con shock hemorrágico secundario a hemorragia variceal, lo ideal es iniciar pues rápidamente con los cristaloides a bajas dosis, por lo ya mencionado, ¿cierto? Y manejar las estrategias de transfusión restrictiva. También no olvidar el uso de antibiótico en la hemorragia variceal, pues porque como vimos, se presenta en un alto porcentaje en las primeras 48 horas, ¿cierto? Y no retrasar la realización de la paracentesis, ya que esto nos va a empeorar el pronóstico. Otra de las conclusiones que tengo es que la albúmina en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, su uso cuando se cumplan los criterios para disminuir la mortalidad, ¿cierto? Y que la tromboelastografía nos sirve es para optimizar en estos pacientes el uso de hemoderivados y restringir transfusiones, y que el INR y el recuento de plaquetas no se deben usar para predecir sangrado ni para iniciar hemoderivados en estos pacientes. Y eso era todo lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Doctor Andrés, buenos días. Gracias por la presentación. Hay varias manos levantadas. El profe Juan Manuel. Juanma, dale. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, Juanma, ahí se oye. Perfecto. Andrés, muchas gracias por la presentación. Siento que ha mejorado mucho la presentación, pero todavía hay algo de fuga de ideas, hombre. Yo creo que organizar las ideas antes de presentar es muy importante, pero insisto pues en que ha mejorado bastante. Tengo dos preguntas. La primera es, pues según lo que vos decís, el paciente chocado no le ponemos sangre, le ponemos cristaloides. ¿Ok? Listo, Juanma. En el principio sabemos que no vamos a tener los cristaloides al mismo, la sangre ahí mismo la pidamos, ¿cierto? Como podemos ver, tenemos que llamar al banco de sangre. Porque, pero eso no es cierto en todas partes. Pues realmente donde atendemos a estos pacientes sí tenemos la sangre. No, por eso, pero no nos llega en el mismo momento. Mientras que nos llega la sangre, podemos ayudarnos con los cristaloides. Por eso, como lo mencionaba en la charla, debemos utilizar bajos volúmenes, pero al final sabemos que lo que tiene chocado al paciente y lo que va a agravar al paciente en este contexto va a ser el sangrado. Sin embargo, mientras que vienen esos hemoderivados, podemos mantenerlo con un flujito de cristaloides. No es basar toda la reanimación en cristaloides y ya al final dejar la sangre, no. Como se sabe, lo principal es transfundir al paciente porque lo que está perdiendo es sangre, pero mientras que tenemos el acceso o nos llega la sangre, que puede tardar 2, 3, 4 minutos en algunas partes, como sabemos, puede tardar hasta 1 hora en llegar, inclusive teniendo el banco de sangre dentro de la institución, puede tardar más. Entonces, por el momento, no podríamos dejar al paciente pues así, no, esperemos a que llegue la sangre, no. Entonces, mientras que tenemos el hemoderivado, iniciar la terapia con cristaloides. Pero entonces, yo creo que ahí el mensaje es equivocado y estoy en completo desacuerdo con vos. Yo prefiero tener un paciente con una presión arterial baja, aunque no es extremadamente baja, que empezar a embutirle cristaloides, porque eso empeora la coagulopatía. Me explico, estos pacientes generalmente tienen presiones arteriales basales bajas, de hasta presiones arteriales medias de 50. Mientras yo tenga una perfusión más o menos adecuada, yo puedo no ponerle cristaloides y esperar la sangre.
O sea, me parece más riesgoso decir que al paciente chocado se prefiere cristaloides. Ahora, que vos digas que prefiero cristaloides que coloides, claro que sí. Pero incluso en estos pacientes, la albúmina es una de las cosas que primero hacemos. Entonces, ¿en qué momento ponemos la albúmina? ¿No la podemos poner al principio? ¿O no la podemos poner, o tenemos que esperar a reanimarlo? Porque la albúmina finalmente es lo que le va a recuperar la volemia, y estos pacientes sí carecen de albúmina, y en todo el paciente crítico que tenga una albúmina por debajo de 3 y esté chocado, se recomienda el uso de albúmina. Entonces, creo que hay que analizar bien todos esos datos. Yo, en el mundo actual, un paciente con choque y sangrado variceal, hay que ponerle sangre ya. Y si no tengo sangre, miro a ver cómo están mis metas de perfusión. Realmente creo que el mensaje de cristaloides en el paciente chocado me parece un poquito riesgoso. No es que no le pongamos, pero sí creo que estos pacientes con cristaloides se pueden deteriorar. La otra pregunta que tenía es con respecto a cuándo sospechamos una peritonitis bacteriana secundaria, o a todos los pacientes le vamos a hacer tomografía a ver si están perforados, o radiografía a ver si están perforados. Juanma, aunque no está muy asentado en la literatura y no tiene pues mucha sensibilidad, cuando hacemos el estudio del líquido acítico en estos pacientes, ¿cierto? Mientras que sale el cultivo, podemos hacer un directo IGRAM de este líquido, y si en el directo IGRAM nos mencionan que hay crecimiento o hay más de una flora bacteriana, ¿cierto? Podríamos estar pensando en esto. Lo otro es También como lo mencionaba dentro de la charla, por eso hay que estarle haciendo el seguimiento al paciente y mirando si está respondiendo o no a la terapia antibiótica. Y eso pues también es importante, porque pues dentro de las causas pues ya sabemos, y como tú lo mencionas, es muy importante, pues no a todos les tenemos que hacer tomografía, pero sí tener ese diagnóstico diferencial siempre en la mente. Pero ahí hay una cosa que yo creo, y es que si el paciente tiene signos de irritación peritoneal localizada o cualquier signo de irritación peritoneal, ese paciente necesita una imagen, porque lo que yo veo, lo que yo he visto en estos pacientes es que aunque tienen dolor, generalmente no están irritados. Cuando hay signos de irritación peritoneal, hay que sospechar otra cosa de base, o si es un dolor que es desproporcionado, hay que sospechar otra causa de base. Uno a veces se pela. Estoy completamente seguro de que uno se pela en muchas ocasiones, pero tener el umbral de sospecha bajito para otras causas de peritonitis es también importante. Y te sugiero que revises bien lo de reanimación hídrica en esos pacientes, porque yo creo que poner cristaloides, incluso para presión arteriales medias de 65, puede ser riesgoso. Juanma, gracias. Antes de dar la palabra a Sebastián y a Daniel, André, yo quiero hacerte una pregunta en específica. ¿Reanimación control daños en estos pacientes con sangrado por cirrosis, sí o no? Porque es que me parece que el comentario de Juan Manuel es al lugar. Uno, sobre todo uno como urgentólogo que está en el ruedo, uno se da cuenta de que uno en general trata de evadir la colocación de cristaloides, pero quiero preguntarte como lo que te quedó de la investigación que hiciste, aplicando ciertos conceptos de trauma, y que quede claro pues para todos los que nos escuchan si son válidos los principios de reanimación control daño o no en estos pacientes. Bueno, profe, que lo haya leído como tal, que si se podría extrapolar de lo que vemos en trauma a esto, no, pues dentro de la literatura que revisé no lo leí. Sin embargo, pues como lo mencionábamos, pues la idea es tener metas de perfusión en estos pacientes lo más estables posibles, de acuerdo con la intervención pues de Juanma y suya, profe, acerca de que
ya es lógico que no debemos de usar cristaloides en todo, pero sin embargo, aún dentro de la literatura y todo, se sigue mencionando, y como lo traje pues acá, sacado de la literatura, que dentro del manejo inicial, pues podríamos manejar una reanimación hipotensiva en estos pacientes hasta que tengamos el hemoderivado. Ok, perfecto. De una. Sebas, dale. Hola, buenos días a todos. Andrés, muchas gracias por la presentación. Creo que hablar de complicaciones de cirrosis en este espacio, en este tiempo, es difícil porque son muchas complicaciones y ya hablábamos antes de encefalopatía hepática, entonces creo que es complejo hablar en tan poquito tiempo. Voy a hacer un comentario y dos preguntas. Yo tengo como, aprovechando que estamos en aulas abiertas, yo tengo como una mnemotecnia que siempre la enseño y le enseñaba a mis estudiantes sobre las complicaciones que sí o sí uno debe buscar a cualquier paciente con cirrosis que consulta urgencias. Ya hablamos la anterior ocasión de encefalopatía, aquí hablaste ya de dos, y yo tengo como una mnemotecnia que es varices. Entonces la B es de varices y sangrado variceal. La A es de descompensación aguda y una complicación potencialmente grave que es la falla hepática aguda sobre crónica, que es un tema muy amplio, pues, y que no debemos discutirlo ahora. La R, que es riñón, de síndrome hepatorrenal. La I, que es de INR y coagulopatía. La C, de cáncer, de carcinoma hepatocelular. La E, de encefalopatía hepática. Y la S, de espontánea peritonitis. Entonces, es una hemoteña que siempre enseñaba como para que, de las complicaciones que sí o sí uno, cualquier paciente cirrótico de urgencias debe estar pendiente. Entonces, como para dejar ese comentario al aire. Y las dos preguntas que tengo son las siguientes. Hablamos ya de sangrado variceal y todo lo que hemos hablado de reanimación, control daño. Uno de los pilares es el control temprano del foco, ¿cierto? De sangrado. Y no es infrecuente pacientes cirróticos con sangrado variceal refractario o masivo, ¿cierto? Eso, digamos que la definición exacta es muy variable de uno lo lea. Pero de pronto leíste algo de estrategias para controlar ese foco, al menos desde urgencias. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Y más en escenarios en los que estamos, en los que la endoscopia funciona como en horario de dermatología o no está los fines de semana. Y la segunda pregunta es si encontraste cómo se corrige el recuento de polimorfos nucleares en líquido acítico, depende si es una punción traumática, por ejemplo. Bueno, Sebas, sí. Como lo mencionaba, en la primera pregunta que haces, el control que podemos hacer nosotros desde urgencias va a ser el uso de los medicamentos como la terlipresina, ¿cierto? Y el octreotide. Porque al fin y al cabo el tratamiento definitivo de esta etiología va a ser el manejo endoscópico. Inclusive encontré un trabajo donde hacían la comparación entre la terlipresina, el manejo con terlipresina y esclerosis, ¿cierto? Esclerosis ya por endoscopia. Y lo que se encontró es que comparando el grupo que se le dio terlipresina con el grupo que se le hizo control con esclerosis, que ninguno fue superior al otro. Sin embargo, en el grupo de los pacientes que se les dio la esclerosis, se presentaron mayores complicaciones como rupturas esofágicas, sobreinfecciones con respecto pues a la terlipresina. Entonces, cuando uno lee, es muy claro que se dice que el tratamiento con terlipresina o los medicamentos vasoactivos nos van a mejorar mucho el sangrado. Con respecto a la otra pregunta que me haces, si encontré algo sobre el recuento de células para cuando estas punciones son traumáticas, sí. Es una fórmula que se hace, que es que se resta un polimorfo nuclear, ¿cierto?, del recuento absoluto de polimorfos nucleares que se tuvieron en el líquido acítico
si recuerdo bien, por cada 250 glóbulos rojos que estén en el líquido asítico. Entonces, así es que se hace esta corrección de si para definir la peritonitis en los pacientes que se tuvo una punción traumática. Muy bien, sí, digamos que con la primera pregunta lo mencionaba más porque uno diría que el sangrado arizal es un foco no compresible, pero en realidad digamos que por ahí hay dispositivos en los que uno podría usar para apoyarse mientras se lleva a endoscopia, más que todo en los pacientes con sangrado masivo. Yo lo recuerdo Sí. porque una vez hice un club de revistas sobre eso. Entonces, por ejemplo, hay unos balones, que esos balones Sí. son muy mórbidos en realidad. Exacto, Pero el balón me acuerdo, de sí. Sankestein. Lo que pasa Y es el que otro, el sí, otro no recuerdo bien el nombre. Lo que pasa es que con estos balones hay que tener, y estos dispositivos hay que tener mucho cuidado, como vos lo mencionabas, son muy mórbidos. Y también tiene que ser colocado por alguien que tenga mucha experticia, porque ¿qué es lo que se hace con estos balones? Primero, hay que entrar por endoscopia. Segundo, hay que llegar primero a cámara gástrica y ahí inflar otro balón, ¿cierto? Para que le dé el sello y este balón no se vaya a traccionar, para que ya luego se infle el balón que va a ir en el esófago, haciendo presión sobre la pared de esta y hacer el control de la sangre, del sangrado, perdón. ¿Cuál es el problema con estos balones? Primero, que son muy mórbidos porque pueden producir complicaciones como úlceras, necrosis de la pared y todo. Y lo otro es que no garantizan una hemostasia al 100%. Entonces, han habido trabajos que han demostrado que después del retiro, a las 48 horas de estos balones, el paciente puede continuar sangrando y tienen que ser llevados urgentemente a la cirugía, de acuerdo. que son cirugías muy mórbidas, porque al fin y al cabo la cirugía de estos pacientes es hacer prácticamente una esofagectomía desde donde esté la varice sangrante. No, pero esos balones son muy mórbidos, sino que lo mencionaba porque por ahí hay un trabajo que yo no hice, un club de revista que ya en el pueblo en Europa desarrollaron unos estenes esofágicos autoexpandibles que no necesitan endoscopia. Se inserta igual que una sonda nasogástrica, uno infla un balón en la sonda, cuando está en el estómago jala y cuando siente que ya está en el esfínter, ahí uno abre el estén y hace control, digamos que local el sangrado. Y eso allá hay reportes, digamos, muy exitosos de control mientras se hace un manejo endoscópico. Y lo otro es que incluso se hace con personal con poco entrenamiento. Entonces, eso lastimosamente aún en Colombia no está disponible. Hay reportes que sí lo han usado por otros casos, pero lo mencionaba como una cosa que de pronto en futuro se podría considerar aquí en el país. Porque sí parece ser algo que esté muy seguro y que es fácil de utilizar. Y que lo de recuento de los eritrocitos, sí, esa es la fórmula. Hay una discusión si sí debe ser eso o no, porque eso es lo que se describe, porque se dice que eso es como lo máximo de relación entre eritrocitos y polimorfos. Entonces nos dicen que mirar cuál es la relación en suero de los polimorfos y los eritrocitos y sacar más bien con esa relación, pero si es uno en 250 me parece importante porque uno constantemente ve que no se hace esa corrección y se toman decisiones a partir de recuentos no corregidos. Gracias, Andrés. No, gracias a vos, Eva. No, bien. Sigue Daniel en la fila. Doctor Daniel Escobar. Por último, Natalia. Buenos días, ¿se me escucha ahí? Sí, doctor Daniel. Bueno. Profesor, muchas gracias pues como por la charla. Ahí era lo que dice Sebastián, es muy complejo pues como tratar de resumir todo este montón de complicaciones que pueden tener este tipo de pacientes para su manejo pues en el servicio de urgencias. Y ahora me parece pues que la elección de los temitas que quisiste como resaltar pues fue muy adecuada pues para abordar hoy. Así pues como apuntes, me queda de pronto la duda de qué tanto debemos tolerar esa parte de la hipotensión en estos pacientes cirróticos. Y es verdad lo que dice el profe Juanma, son pacientes que incluso muchas veces hacen, digamos, como una curación en los fenómenos hipertensivos que puedan tener en caso de que lo tengan como antecedente, pero también hay que buscar muy bien como dónde es que está ese limbo, porque eso sí varía mucho entre la literatura que uno puede encontrar. Y puede ocurrir que algunos digan, listo, por una sistólica de 80, una media de 50, o incluso un poco más, un poco menos. Pero sí también hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que hay estudios donde ya sí se ha visto que realmente una de las cosas que más
ensombrece pues como el pronóstico de los pacientes con una complicación de la cirrosis es la misma hipotensión. Entonces, ¿qué tanto podemos ser permisivos con eso? Queda como la duda. Tener un valor claro es muy complejo y creo que también varía pues entre pacientes, pero sí es muy importante pues no olvidar que esto es un factor que puede poner al paciente pues muy en riesgo y con el que no debemos estar pues como digamos del todo tranquilos. Es verdad pues que estos pacientes sí, como tú lo mencionabas, están perdiendo sangre y hay que reponerle sangre y pues mientras se vaya haciendo como una reanimación, hay unos expertos pues que dicen, listo, no vamos a hacer una reanimación de 1 o 2 litros de solución salina, pero algunas cosas que sí podríamos hacer como para ayudarles es como se hace pues así extrapolado en los pacientes pues con preeclampsia, en los pacientes que tienen fallas derechas y en otros sinfín de escenarios pues donde uno ve que muchas veces la cantidad de volumen no es como muy buena pues tenerla a niveles muy altos y es hacerlo pues como en alicuotas de 200, 300 centímetros pues como mientras se va logrando obtener como la terapia final que será la transfusión que como tú bien lo mencionas, sí, hay centros en donde uno dice sangre y prácticamente la tienen en un cajón, pero otros en los que realmente queda uno colgado pues como de un precipicio esperando cuándo es que le va a llegar esa ayuda. Entonces ahí sí es como muy importante tener eso en cuenta. La parte de la peritonitis bacteriana espontánea, lo que dice el profe Juanma es muy cierto, o sea, eso quién sabrá cuántas veces puede pasar, qué tan difícil es hacer el diagnóstico, porque es que realmente diferenciar de la primaria y la secundaria, listo, el paciente que no te ha mejorado, el paciente que tiene un dolor desproporcionado, muchas veces el paciente asítico, para que te haga claro los signos de irritación peritoneal es un poco complejo, el que de pronto no esté tan asítico puede de pronto ser un poco más fácil, pero también hay pacientes que pueden tener una secundaria y tener los mismos síntomas de la peritonitis bacteriana espontánea, que así tenga su nombre de peritonitis, pues sí, el paciente puede tener dolor abdominal, pero no es esto muchas veces lo más importante o lo único con lo que debutan, sino de pronto incluso solamente con alteración del sensorio. Pues paciente que llega con alteración del sensorio y tiene el antecedente de lo de la cirrosis, hay que estar muy pendiente de este mismo fenómeno de la peritonitis bacteriana espontánea. Y otra cosa que es así pues como para complementar que estaba revisando, me pareció pues como muy interesante esta parte del análisis que hacían los médicos tratantes en ámbito de investigación, como pensando, listo, el paciente con cirrosis, vamos a tener muchas veces unos niveles de albúmina pues como muy bajos, y la albúmina sí se ha visto pues que tiene como, al menos de nivel experimental, como una capacidad de mejorar la parte de la reacción inmune pues de los pacientes. Normalmente pues estos pacientes complicados y muchos pacientes que tenemos en urgencias tienen unos niveles elevados pues, de varias prostaglandinas, entre ellos por ejemplo la E2, y se ha visto que esa pues al tratar de amputar digamos como la respuesta inmune de los pacientes, a veces se ve como beneficiada la parte de lo de la albúmina pues como por digamos como el bloqueo que esta genera en eso. Para eso pues hay estudios, había visto uno que fue como de hace más o menos un año de tratar de utilizar albúmina en estos pacientes de forma liberal o conservadora y que en últimas tratando de mantenerlos con unos niveles por encima de 3 no se les encontró como mucha diferencia en cuanto a mortalidad, estancia y complicaciones asociadas e incluso a veces podían tener algunos eventos adversos más que en la población control pues en la que solamente se utilizaba cuando estaba claramente definido por las recomendaciones de las guías. No, eso como para aportar y Andrés, muchas gracias. No, con gusto, Dani. Muchas gracias por el aporte. Muy bien. Doctora Natalie. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, se le escucha. Ah, bueno. Pues perdón por no poder estar en la primera parte, pero estaba un poquito colapsada. A mí me gustó mucho la charla de Andrés, pues sí, de Andrés. Todos sabemos que él ha tenido como dificultades para expresar sus ideas porque habla muy rápido, pero en general bien. Me pareció un tema muy complejo de abordar porque es que la cirrosis, pues como complicaciones de cirrosis en 40 minutos, es cada una para una charla. Incluso por eso algunos temas no se profundizaron porque la semana pasada se habló de uno y la semana que sigue van a hablar también de otro, entonces se trató como de tocar aspectos muy grandes de los más frecuentes, aunque no incluimos pues la encefalopatía porque Santiago habló de eso la semana pasada. Con varias de las preguntas yo tenía también varios aportes, aunque ya pues muchos han dicho cositas. Lo que preguntaba el doctor Barros de que si podíamos hacer como extrapolar lo que se ve en trauma, realmente cuando uno mira esos estudios no han incluido pacientes con cirrosis, pero hay muchos textos más de recomendación de expertos que sí dicen que en las hemorragias digestivas, incluyendo las hemorragias por varices esofágicas,
que llegan en choque, se podrían tratar de extrapolar esas metas, la reanimación hipotensiva, la limitación del uso de cristaloides y empezar hemoderivados de forma temprana. Que no se han hecho estudios exclusivamente con pacientes cirróticos, o lo que yo he visto, pues no he visto, pero sí uno trata de extrapolar eso. En cuanto a lo que decía Juan, pues al menos en varios hospitales donde yo he visto, la sangre no es que llegue ahí mismo, tampoco se trata de embutirlos en líquidos, pero uno puede poner un bolito de 250, de 200 de cristaloides como puente tratando de responder si está pues en un choque franco, porque si está como tratando de compensarse y me aguanta los minutos o las horas que se demore los líquidos, uno mirará, pero eso va a ser como, no creo que haya una regla como que a todos vamos a hacerles esto y a todos les vamos a poner el bolo y a estos no, porque dependerá de la institución donde usted esté y la disponibilidad o no de los hemoderivados. Entonces creo que ahí es muy difícil a veces como a todos vamos, pues como decir que siempre o nunca, porque cada institución puede variar y cada paciente también puede variar. Con lo de los recuentos de polimorfos que también le preguntaba, pues yo tengo la misma regla que dijo Andrés Tobón, y con lo que había preguntado el otro compañero del uso pues como del balón, que uno lo puede poner en urgencias y que no necesita endoscopia para las hemorragias que están chocadas y que no podemos llevarlos ya a endoscopia porque no la tenemos disponibles o porque el paciente está muy chocado y no aguanta el traslado. Aunque uno lo lee, están las complicaciones que tienen asociadas y realmente en los hospitales que yo he logrado rotar y que se ha hablado del tema, no cuentan con el dispositivo. No sé si en otros hospitales hay, pero aquí en Sambi no hay. En las Américas una vez tratamos el tema y no había. Y en la León, pues yo nunca lo he visto, la verdad. Pero es bueno como conocerlo, pero realmente no lo tenemos tan disponible y se ha visto que finalmente cuando lo quitan, el paciente incluso puede volver a sangrar y es simplemente como tratar de apagar el incendio por un momento. Pero en general a mí me gustó mucho la charla, yo quería felicitarlo, yo sé que él hizo mucho esfuerzo y ya, gracias, chao. Muchas gracias, Nati. Doctora Natalia, un gusto escucharlo. Está el profesor Vallejo con la mano levantada. Muy buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Andrés, muchas gracias por la presentación, felicitaciones por la presentación. Creo que es una presentación bastante buena. Sí, pues me llama la atención una cosa y es pues el tipo de complicaciones que seleccionaste pues para la presentación del día de hoy. Luego nos contarás finalmente pues por qué la selección pues además de la frecuencia, sabiendo pues también que hay otras. Tengo varias preguntas con respecto pues al manejo en este caso, pues la hemorragia variceal, pues y una observación con respecto a la peritonitis bacteriana espontánea. Vamos a empezar por la última, y es, la peritonitis bacteriana espontánea es subdiagnosticada, es decir, hay una alta frecuencia de la misma y no tenemos digamos, una frecuencia de paracentesis lo suficientemente alta para el diagnóstico de la misma. Entonces la pregunta es, pues casi que regresándome al principio de las preguntas, ¿cuáles son aquellos signos o síntomas, tanto locales como sistémicos, de los cuales tenemos que tener en cuenta para sospecharla y realizar pues posteriormente la paracentesis? Uno. Y dos, en cuanto al control de la hemorragia de origen variceal, pues lastimosamente no todas las instituciones tienen servicio de endoscopia, por un lado, y por el otro lado, pues como tú mencionaste, no todas funcionan 24/7, lo cual dificulta también el acceso a la misma. Desde el punto de vista de manejo temporal de la hemorragia, tanto con los tubos para compresión y el control quirúrgico por parte pues, de los cirujanos, ¿habría alguna opción del mismo? Esa sería pues, una de las preguntas de hemorragia. Y la tercera, mostraste dentro de las opciones para el manejo sistémico vasoconstrictores, que son el octreotide, la somatostatina y la terripresina. ¿Hay alguna diferencia en la administración de ellas? ¿Cuál recomendarías? Porque todas las muestras como primera opción. Muchas gracias.
Bueno, profe, acerca de la primera pregunta, pues para el diagnóstico de la peritonitis bacteriana espontánea, como les mencionaba, es tener pues, un alto índice de sospecharla en estos pacientes y sobre todo si tienen, pues, como le decía al principio, signos clínicos como fiebre, el dolor abdominal, también pues la alteración del estado la alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Sin embargo, pues que tenga estos signos, estos síntomas, nunca va a descartar pues que el paciente no tenga la peritonitis. Entonces, por eso lo ideal es, como lo mencionaba, dentro del diagnóstico o la sospecha diagnóstica, si es alta, hacer la paracentesis lo más rápido posible. Como lo mostré, pues si se hacen las primeras 12 horas y tenemos un diagnóstico pues temprano de esta, pues podemos pues impactar en el tratamiento y en la sobrevida. Con respecto a los medicamentos que mencioné para estrategia de control sangrado, pues de primera línea utilizar la terlipresina, profe. Como le mencionaba ahorita a Sebas, que encontré un estudio en el que se comparó con tratamiento endoscópico por esclerosis y no hubo superioridad de la esclerosis frente a la terlipresina, pero sí se encontró buen control, sí se encontró que hubo pues buen control de sangrado por el medicamento y menos efectos secundarios, ¿cierto? Y ¿cuál fue la última pregunta, profe? Qué pena. Del Ah, control del sangrado, sí, cuando no tenemos disponible de manera inmediata la endoscopia. Pues como lo mencionaba, es con estos medicamentos. No hay primera línea, lo que sí se recomienda es dejarla, porque mencioné la somatostatina de último, porque como lo mencionaba, no hay superioridad en control del sangrado, pero por ejemplo la somatostatina sí tiene altos costos. Entonces, por eso pues, nos dicen iniciar con la terlipresina o el octeotide o seguir con, pues si se inició con uno de estos dos, seguir al otro y por último dejar la terlipresina. Inclusive hay lugares del mundo en que no manejan la terlipresina. Estados Unidos no tiene terlipresina, sino que de entrada ellos hacen el manejo con octeotide. Hasta llegar pues al control endoscópico con la ligadura y la escleroterapia. Profe, fuera de las otras estrategias de usar estos medicamentos, pues dentro de lo que revisé no encontré ninguna otra estrategia para ayudar a disminuir el sangrado. Bueno, gracias Andrés, sí, es porque lee uno pues también en la literatura, aunque pues sí es, digamos, discutible la intervención, son los tubos de taponamiento y adicionalmente a ello el control quirúrgico cuando el paciente está en una condición de choque profundo en el cual la reanimación ha sido no exitosa. Pero bueno, yo creo que podríamos dejarlo para otra discusión. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Doctor Omar y luego María Alejandra, vamos terminando. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Omar, te escuchamos. Hey Andrés, primero, pues muchas gracias por la exposición. Quería hacerte una pregunta puntual. He notado que a veces desde radiología, cuando ellos son los que van a hacer las paracentesis, piden tiempos de coagulación, entre otros, para clínico. Y a veces optan desde urgencias de solicitar la tromboelastografía previo al procedimiento. Y también he notado que terminamos entonces transfundiendo, además de plaquetas, otros componentes. ¿Qué estrategia me recomiendas desde tu experiencia y lo que revisaste para manejar esta situación? Cuando es otro profesional el que pide y lo pide por urgencias, ¿cierto? Esto es para clínicos previo al procedimiento.
Omar, pues bueno, como lo mencioné y como vos lo mencionaste, mucho de la controversia que se ha generado con este tema es sobre todo porque cuando se hace un procedimiento los radiólogos tienen eso dogmatizado, que si el INR está por encima de 1,5, los tiempos están prolongados o tiene bajitas las plaquetas, no hacen ningún tipo de sangrado. En ese contexto lo que tocaría es como ya sensibilizarlo y pues sensibilizarlos y demostrarles ya con la literatura como está pues ya expuesta en que no hay problema y no hay necesidad de transfundir a los pacientes porque esto trae pues también efectos secundarios y ya está demostrado que no va a mejorar ni a disminuir el sangrado. Usted puede transfundir y así tenga plaquetas buenas o INR bueno, el paciente tiene aún el riesgo de sangrado. Entonces tocaría, es más como una intervención de reunirse y llegar a acuerdos. Dentro de lo que me preguntas, que otras estrategias de transfusión, pues lo que más recomienda la literatura son las plaquetas, puesto que hay que tener en cuenta que el plasma fresco congelado no solamente no tiene, a pesar de que tiene factores de coagulación, también tiene factores anticoagulantes y lo otro no tiene mucho impacto en la mejoría de la fibrina, ¿cierto? Lo otro que se controvierte con el plasma fresco congelado es que, por ejemplo, en pacientes cardiópatas, ¿cierto? O que están pues, con un tercer espacio, son los volúmenes muy altos que se deben de manejar y que tiene pues, más riesgos de hacer reacciones alérgicas. Entonces, de lo que leí y lo que me queda es que en el caso que por la recomendación que dan los expertos, de la Asociación Americana de Gastroenterología, que vaya a transfundiría plaquetas o factores que aumenten la trombopoyesis como el trombopac o fibrinógeno. Pero también pues muy cogido con pinzas, no a todo el mundo. Muchas gracias, Andrés. Daniel, ¿ibas a comentar algo o dejaste la mano levantada? No, sí la levanté, pero es para una cosita así pequeña. A mí me quedaba pues como la duda sobre cuál de estos medicamentos escoger en la parte pues de avance sistémico, y es que si bien pues uno sobre el otro no tiene como diferencias muy importantes en la parte de la estabilidad y pues mejoría de la parte de lo del sangrado, o sea, todos se han mostrado pues mejores que el placebo, pero no se ha visto pues uno superior al otro. Sí me acuerdo que hay análisis, y son ya después de hace varios años, incluso una revisión del Cochrane, que dice que la diferencia que sí tiene la terlipresina con los otros es en cuanto a desenlace de mortalidad. Es el que sí tiene, pues, como en la hospitalización de los pacientes, digamos un plus, que es un desenlace, pues, como grande e importante tener en cuenta. Y lo digo porque recuerdo que cuando uno revisa el tema, muchas veces le ponen siempre como la terlipresina primero. Si bien, pues, no se puede tener como un dogma, como dice Andrés, es verdad que hay que tener en cuenta que si hay análisis pues, que han visto que ese, diferente a los otros dos, el desenlace en el que sí tiene pues, como una diferencia desde el punto de vista pues, de estudios, es la terlipresina. Es solamente eso. Bueno, ya cerrando, mi último comentario es sobre ese punto que hizo la pregunta el doctor Vallejo. Yo pienso que las publicaciones en este tema que es tan frecuente pueden ser tendenciosas. Yo me he encontrado artículos estadounidenses que no mencionan en absoluto la terlipresina. Para ellos no existe la terlipresina, entonces ni siquiera la mencionan. Pero en otros lugares del mundo donde sí hay la terlipresina, pues se menciona muchísimo, ¿cierto? Entonces, pienso que puede haber sesgo de publicaciones y de interpretación y disponibilidad en el país de acuerdo a donde venga la revisión. Pienso que habría que dejar la pregunta abierta sobre mortalidad y uso de cualquiera de estos 3 medicamentos. Yo no confiaría, la verdad, simplemente en los datos. Entonces, tocaría verlos con pinzas. Listo. Doctor Andrés, muy buena la presentación. Ya siendo pasadita ya a las 8, bastante, cerramos la clase del día de hoy. Listo, profe, muchísimas gracias.